tardes. Esta es la clase remedial de inglés quinto año para reparaciones de... Bueno, se les va a dar es una clase explicativa, no se va a ver todo, sino solamente un repaso. Tenemos gramática. La parte gramática, después de que ustedes hayan hecho la investigación, todo aquello, todo lo que se vio durante el año escolar, vimos el concepto de sustantivo, de artículo, adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones y conectores. Para recordarle, el sustantivo es aquel que le da nombre a las cosas, a los objetos, a las personas, animales. Ejemplo, mesa, café, pollo, edificio. Tenemos sustantivos en plurales como carros, estudiantes, escuelas, ¿sí? El artículo es aquel que acompaña al sustantivo. Está también en plural y en singular. Se trabajan dos tipos, el determinante y el no determinante. Por ejemplo, el café, la mesa, los edificios, los estudiantes, las escuelas. Y la indeterminado, que es un o una, como por ejemplo, yo tengo un perro. Tú estudias en una escuela, entonces un y una también son artículos. En cuanto al adjetivo, ustedes deben conocer ya adjetivos en inglés. Y repasamos, son aquellos que le dan características al sustantivo. Bonito, alto, bajo, inteligente, rico, especial, blanco, bastante. El sustantivo, el perro es bonito. Bonito es el perro. Qué bonito el perro. Fíjense que le dan la característica al perro, bonito. En cuanto a los verbos también deben ustedes ya conocer verbos en inglés, tanto regulares como irregulares. En español tenemos otro tipo de verbos, los transitivos, los intransitivos, pero por ahora me interesa más que reconozcan lo que son verbos regulares e irregulares. Deben conocer por lo menos los básicos, los que se hacen todos los días, como comer, caminar, correr, dormir, tomar, agarrar, ¿sí? Esos verbos que siempre hemos visto desde tercer año. En cuanto a los pronombres en inglés también tenemos los personales, los relativos, los posesivos y los interrogativos. Es un repaso de los pronombres se los deben conocer. Yo, tú, él, ellos, los relativos como por mí mismo, ellos mismos, nosotros mismos. Los posesivos que le dan, por ejemplo, este lápiz es mío, ese mío es posesivo. Este cuaderno es suyo, eso es posesivo. Ajá, en cuanto en inglés, pues los deben conocer, ¿no? Mine, your, her, his, him, ours, todos esos los deben conocer. Us, them, their. Y los interrogativos que son las mismas, WH questions. Adverbios. Los adverbios en español los reconocemos porque algunos terminan en mente. Pero además, en español es un poquito más complicado porque hay adverbios de frecuencia, de tiempo, de lugar. En la clasificación en inglés no, sí se deben conocer, por lo menos en español, pero en inglés no tanto, pero sí deben saberlos usar. Por ejemplo, tarde o temprano son adverbios de tiempo, porque me dicen qué momento está llegando, por ejemplo, alguien. Por ejemplo, Mari llegó tarde. La característica es que ella llega tarde. Entonces, por eso es de tiempo. Bajo, debajo, que es de lugar. En ocasiones se trabajan como adverbios, pero a veces se convierten en preposiciones. Y aquí vienen las preposiciones en inglés,
que no es sino para indicarme dónde está algo. Entonces tenemos en, debajo, al lado, encima. Entonces tenemos the box is on the chair. Está encima de la silla. Entonces, debajo, encima, todas esas preposiciones se deben saber en inglés porque esa la vimos en tercer año. Conectores. Sin embargo, además, a través de eso, los conectores en inglés también se los deben saber. No se le piden todos, pero sí los más conocidos y los más comunes. Ajá. Luego concebimos lo que hablábamos de comparativos y superlativos. Por eso se deben conocer los adjetivos en inglés. ¿Sí? Que son las características que se le da a alguien o a algo. Si el adjetivo es corto, solo se le agrega la palabra no, la terminación er, al adjetivo, y eso es todo, ¿sí? ¿Cómo se saben que son cortos? Cuando uno los pronuncia en inglés, que suenan bastante cortos. A veces se escriben bastante largos, pero en su pronunciación es corto. Entonces tenemos, you are tall, tú eres alto. Cuando lo voy a comparar con otro, digo, you are taller than Mary. Tú eres más alto que Mary. Como ven, solamente se le agregó la E y la R. Si una palabra es larga, sí se debe colocar el more y el than. Ejemplo, you are more intelligent than Mary. Tú eres más inteligente que Mary. Fíjense que intelligent es una palabra larga, por tanto, debe ir escrito el more antes del adjetivo. En cuanto a los superlativos, sí se los dejo. Se supone que deben estudiarlo. Es muy parecido al comparativo. Con la palabra o la partícula est, que significa el mejor o el más. En cuanto a los modals se están viendo desde tercer año. Es can, could, may, might, would, will, have to y has to. El can lo usamos para indicar habilidad, cuando uno tiene la habilidad para hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo no sé jugar, por ejemplo, fútbol, pero ustedes por lo general lo hacen, ¿sí? Entonces ustedes tienen la habilidad para eso. El could indica habilidad y se da como sugerencia. Es cuando, por ejemplo, su mamá les habla y tú podrías lavarme los platos, ¿sí? Es como una sugerencia de una habilidad que ustedes tienen, pero que ustedes lo podrían hacer, como una cosa así, ¿sí? El may indica posibilidad. Es cuando tengo una habilidad, pero es más que todo personal. Y es como para obligarme a mí misma. El may es para eso. Se usa en I y en we. El might indica posibilidad y es para ser bastante amable porque significa podría, ¿sí? Y como le digo, nada más se usa con I y con we. El would se usa para tiempos reales. ¿Cómo es eso? O sea, cuando uno dice, tú comerías carne, ese comería lo deja como una suposición porque todavía no sabemos si fue o si va a ser posible o no. Por eso son para tiempos irreales o supuestos. Si yo hubiese pasado inglés, ese hubiese se usa con would. El will se usa para formar oraciones en futuro. Siempre el will se va a usar para futuro. El have to indica el deber, como por ejemplo, yo debo estudiar inglés. Ese lo puedo usar con have to. Y has to es cuando es para terceras personas. Ejercicios. Dice, you, espacio, play football. Como les digo, yo por ejemplo, en ese caso no sería esa oración para mí, sino para ustedes, ¿verdad? Eso es una habilidad. Por tanto, ¿cuál deberíamos usar?
el can, porque es una habilidad. No todo el mundo sirve para jugar fútbol. She studied at the university. Se supone que va a ser en el futuro. Ustedes todavía no se han graduado. Están en eso. Entonces, ¿con cuál iría? Con can, could, may, might. Por supuesto, con could. She could study at the university. Ella podría estudiar en la universidad. Es una posibilidad y se da como sugerencia. Después dice espacio I coming. Eso lo vieron en tercer año. Para cuando ustedes quieren entrar a clase y llegan tarde, ustedes deben pedir permiso. Entonces, como le digo, es una posibilidad. Por tanto, se trabaja con may. May I come in? ¿Puedo entrar? Ajá. Y la otra dice, I pass this exam and get graduated. Para graduarme, ¿qué necesito? Por ejemplo, en mi materia, ¿qué necesitan? Pasarla, ¿verdad? Pasar el examen. Por tanto, será en el futuro. Usaríamos el will. Las WH question, que también la podemos usar como pronombres interrogativos. El what, ¿qué significa? ¿Qué? El where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Who, ¿quién? How, ¿cómo? Ojo con esto, porque nunca admite un yes o un no como respuesta. Se requiere información. Esa pregunta es para cuando yo necesito una información de alguien, no un sí o un no. Entonces, por ejemplo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Where do you live? ¿Dónde vives? When do you come? ¿Cuándo vienes? Why? ¿Por qué? Why do you study? ¿Por qué estudias? Who? Who is your mom? ¿Quién es tu mamá? How? How are you? ¿Cómo estás? Ustedes no me pueden responder un yes o un no. Ustedes deben dar una información. ¿Sí? Entonces tenemos este pequeño video donde hay ejercicio, donde siempre hay un entrevistador o alguien que pregunta y la otra persona responde. Mary, who is that? She is Laura. Where does she come from? She comes from France. What does Tom like? Tom likes pop music. A cup of tea, please. How does you drink tea? I drink tea without sugar. Hello everyone, my name is Tony Adams. Hi, Tony. Where are you from? I come from England, Where is your favorite place? Los Angeles. And what's your favorite singer? Lady Gaga. What time is it? It's Good 9 eyes. o'clock. When do you meet your father? I meet him at 10. How does he come here? He comes here by bus. It's terrible. Why do we stay here? ¿Por qué te quedas aquí? Because it's cheap. How much is this? It's ¿Cuánto $45. cuesta eso? And how much does this cost? It's ¿Cuánto cuesta ese $105. suéter? How would you like to pay? Can I pay by credit card? Bueno, son preguntas que requieren una información. Luego tenemos el presente simple. El presente simple, para hacer oraciones en presente simple se debe conocer al menos los verbos más usados. ¿Sí? Como comer, correr, caminar, dormir, hacer, no sé, estudiar, leer. Ajá. Ejemplos. I eat banana. Yo como banana. She walks on the street. Fíjense que lleva una S porque es tercera persona. Pero ustedes eso lo deben saber porque eso es de primero, segundo, tercero, cuarto año. Cuando lleva una S al tercera persona el verbo. Ella camina en la calle. My mom is beautiful. Mi mamá es bonita.
Recordemos que beautiful es un adjetivo, es una característica del sustantivo. Pasado simple. Para hacer oraciones en pasado, sin conocer al menos los verbos más usados y conocer cuáles son los regulares y cuáles son irregulares. ¿Por qué? Porque los regulares solamente se le agrega la E y la D, y en algunos casos solamente la D. Y los irregulares son aquellos que cambian totalmente y ustedes deben saber eso. No se admite para esta prueba diccionario porque está muy fácil. Ejemplos. I ate banana. Yo comí banana. Fíjense que ya el comer cambia totalmente a cómo se escribía en presente. She walked on the street. Fíjense que aquí ya no va la S en tercera persona porque ya es tiempo pasado, solamente se le agregó la E y la D. Ella caminó en la calle. My mom was beautiful. El verbo to be cambia totalmente porque es un verbo irregular. Bueno, con eso creo que he hecho todo un repaso de los dos laxos que se vieron en clase. Feliz tarde.